Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola Carlos. Hola Hola, ¿qué Mónica. tal, Néstor? ¿Cómo estás? Hola Néstor y Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, vamos a... No está Natalia todavía con alguna dificultad para conectarse, ¿no? Ujú. Este, pero bueno, vamos a explicarle un poco a la gente. Ya hay gente conectada, se están sumando todavía algunos más. Y vamos a tratar de explicar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Me parece? Ujú. Sí, perfecto. Sí, como, Bueno, eh, estamos conformando una asociación de astrólogos, se llama APEX. Eh, lo hemos puesto ya lo hemos difundido de alguna manera, que la idea es, como toda la asociación de astrólogos, poder trabajar para la difusión de la astrología en principio, y después también para generar actividades o generar todo tipo de acción que tenga que ver con el bien de la astrología y con el bien de los astrólogos. Esta es un poco la idea. Y aprovechando ujú. esta conjunción que se da en Piscis el próximo 12, ¿no es? Si no me equivoco. Sí. Sí, sí, el 12. Convocamos a un grupo de personas, a un grupo de astrólogos, que son aquellos que van a hablar de esta conjunción. Nosotros también vamos a hablar con ellos, pero me gustaría que ustedes cuenten quiénes son las personas que han convocado y bueno, con quién vamos a contar hoy. Ujú. Bien. Bueno, no sé, voy a hablar yo. Em, Convocamos a varios astrólogos bueno, que realmente nos interesa conocer su opinión porque aparte ellos opinan desde distintos ángulos, ¿no? Que es lo que aparte nos interesa, la multiplicidad. Mientras haya calidad, queremos multiplicidad. Convocamos, bueno, a Silvia Ceres, que todos la conocemos acá en Argentina. Es una persona realmente que tiene una experiencia muy grande y una trayectoria bastante larga. Bueno, con ella tuvimos una charla bastante larga y muy interesante y muy variada. Convocamos también a Pepa Sánchez, que es una astróloga española, que también es muy conocida y es, bueno, realmente es alguien que sabe muchísimo, que nos va a dar una mirada sobre la astrología, sobre la conjunción Júpiter-Neptuno desde un punto de vista personal, pero también un poco mundial, como para salir de la mirada desde acá, desde Argentina, ¿no? Lo mismo Fernando Guarín, que es un español, es un astrólogo que está viviendo en España, y también le pedimos a Claudia Sicri, porque ella tiene una mirada que tiene que ver con la astrogenealogía, así que también ella nos da un aporte. Así que bueno, creo que, bueno, después también estamos nosotros, que somos Carlos, Néstor, Natalia, Patricia y yo, bueno, cada uno de nosotros intentamos dar un aporte de nuestra mirada a esta conjunción. Así que esto es lo que tenemos preparado para estos dos videos. La edición estuvo a cargo de Carlos, ¿no? Que vos que nos cuente de qué se trató y qué vamos a compartir hoy, básicamente, ¿no? Ujú. Sí, bueno, como decía Mónica, todas estas charlas incluyen a estos astrólogos que nombró, y sí hay diferentes miradas que tienen un punto en común siempre respecto a esta conjunción, ¿no? Que habla un poco de distensión de una cosa medio esférica en cuanto a lo que es la conjunción, esférica en el sentido de toma de conciencia, pero ese movimiento que implica esa conjunción no es algo monolítico, sino que tiene una cosa muy heterogénea y que, digamos, plasma de distintas maneras para cada realidad. Bueno, eso se ve en estas charlas que tienen eso en común, esa cosa medio circular, medio distendida que implica la conjunción y bueno, se va a poder apreciar en lo que cada uno diga. Bueno, Sí, sí, Mónica, sí, adelante. no, que quería aclarar que todos estos aportes fueron hechos antes de lo de Rusia y Sí, Ucrania, entonces en ningún momento se habla de eso, pero sin embargo, bueno, podemos encontrar alguna relación entre lo que están diciendo estos colegas y lo que está sucediendo o lo que esperemos que suceda al respecto con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, ¿no?
Bueno, y con respecto a la metodología, vamos a tener 2 jornadas. Hoy vamos a tener 1 hora más, 1 hora y cuarto, tal vez un poco más, donde vamos a compartir una charla en diferentes bloques con Silvia Ceres y es donde participamos todos nosotros. Y el día de mañana, contás, Mónica, quiénes están, que en la mayoría de los casos fueron ustedes que hicieron las entrevistas. Sí, el día de mañana tenemos a Pepa Sánchez, a Fernando Guarín y a Claudia Sicri, dándonos su mirada acerca de este tema. Así que el día de hoy tenemos a Silvia Ceres, que digamos, hicimos solo el video con Silvia y nosotros, porque la verdad que es un video largo, y bueno, habla Silvia, pero también hablamos bastante nosotros. Entonces, bueno, por eso lo vamos a pasar hoy. Y mañana, para mañana dejamos a los aportes que nos hicieron estos otros colegas, astrólogos, que por supuesto que estamos súper recontra agradecidos de su participación, ¿no? Bueno, mañana también exactamente a las 14 horas como fue el día de hoy. Los próximos 20 minutos, ¿les parece? Ahora compartimos con Silvia Ceres, vamos a hacer un corte y seguimos después con ella. Uh-huh. Neptuno tomado, como cualquier planeta tomado suelto, es una verdad a medias, ¿no? Porque por ahí juega muy ligado. Yo en principio lo pensé ligarlo como hace Adler en sus textos, donde él dice que Neptuno y Urano, de alguna manera, describen el espíritu de los tiempos, describe el clima de una época. En tanto que Urano describe al sujeto, al individuo centrado sobre sí mismo, cuestionado sobre sí mismo. Y Neptuno tiene esta porosidad abierta a lo trascendente, a lo universal, a la naturaleza, a la sociedad. Entonces, entre ese juego entre el individuo y cómo pensamos la incorporación a un todo mayor, se juega el espíritu de los tiempos siguiendo el concepto de Hegel. Me pareció interesante porque esta combinación de Neptuno en Piscis por un lado, con Urano en Tauro por el otro, va dando como un juego donde, además de lo que Adler dice de estos dos planetas describiendo la atmósfera de una época, Céspedes, en un libro que se llama Los utopistas, habla de que, bueno, esta idea de vivir en un mundo más justo, más solidario y menos canalla del que vivimos ahora y hace unos siglos también, ha dado utopías para adelante y para atrás. Las utopías para adelante son estas que se construyen, que son las utopías en sentido estricto, ¿no? La utopía de Tomás Moro, un mundo donde podemos pensar que para nosotros Urano, ¿no? Es un modelo de una perfección donde todas las piezas se encajan en el rompecabezas. Pero Céspedes dice también hay utopías para atrás, que es un poco la idea del paraíso perdido. Y esto tiene mucho que ver con Neptuno, que Garth Allen justamente en un artículo de la revista El Cava de hace años lo llama el planeta de la nostalgia del paraíso perdido. Ese lugar donde no había contradicciones. ¿Sí? Como todo tiempo pasado fue mejor. Claro, pero además un tiempo donde uno vive en una burbuja, ¿sí? Donde no tenés calor frío, no tenés noche y día, no tenés ningún tipo de contradicción. Yo esto lo ligaría mucho, esta estancia de Neptuno en Piscis, con una especie de tendencia a una ecología ingenua, donde muy cruzada con Walt Disney, donde parece que los leones no se comen a las gacelas, ¿no? Y los pueblos originarios no se masacraron entre ellos prolijamente, sino que todos vivían en una especie de paraíso previo a la expulsión y previo al pecado original. ¿Se entiende a dónde estoy apuntando? Porque me parece que este modelo de ecología, una ecología que no discute la economía, por ejemplo, ¿no? Que no discute la producción, que no discute la manera en que estamos extrayendo los minerales o lo que fuere de la tierra, digo, y donde no hay como una cosa
Digo, si uno camina un poco por Facebook, veo esas cosas espeluznantes que le hacen decir al cacique no sé cuánto, una cosa de sobrecito de azúcar, que vos decís, bueno, se extinguieron por pensar esas pavadas, pobre gente. Digo, con una especie de cosa imaginaria de un mundo donde no hay contradicciones. Por eso justamente creo que hay como una idea de muy neptuniana de una ecología ingenua, digamos, que no es todo el pensamiento ecológico, estoy hablando de una corriente dentro de la ecología. Ahora, esto se combina con un Urano en Tauro, ¿sí? Que si hablábamos de que Urano era un planeta ecológico, que es un planeta, digamos, que tiene que ver con esta coherencia interna del sujeto, ¿sí? Podemos decir a lo grosero que para ser un buen ciudadano que paga los impuestos y manda a los chicos al colegio, con los 7 planetas tradicionales nos arreglamos fenómeno. Urano es el planeta que de alguna manera cuestiona la coherencia, ¿no? Por eso genera revoluciones, genera cambios, porque las contradicciones del sistema llega un momento en que se tensionan tanto que lo quiebran. Pero eso que sucede en los sistemas políticos, culturales, artísticos, también sucede en el propio sujeto. Ahora, en la medida en que este Urano está en Tauro, digo, encontramos como esta particularidad de esta época donde cada uno tiene una quintita cada vez más chiquitita, ¿no? Hace unos años atrás la gente era carnívora o vegetariana. Ahora ya no alcanza con ser carnívoro o vegetariano. Sos vegano, sos no sé qué, digo, cada vez las quintitas son más chiquititas, ¿sí? Digo, el tema de hay de alguna manera una trampa en esta atomización. En esta atomización, gracias. En esta atomización, ¿no? Donde, digo, a ver, hasta hace unos años atrás, la humanidad se dividía entre hombres y mujeres homosexuales y hombres homosexuales. Ahora yo ya perdí la cantidad de categorías que hay. Digo, y no puedo abrir la boca sin ofender a alguien. Me da un miedo terrible, ¿viste? Porque los no binarios, los no sé qué, qué sé yo, es demasiada gente para mi gusto. Entonces digo, creo que es muy curioso que se da paradojalmente esto de una idealización de una naturaleza sin contradicciones unido a una parcialización donde cada 2 tipos tenemos un movimiento, ¿no? Un individualismo muy exacerbado que, a ver, el individualismo es un tema de Urano, lo que creo que Tauro lo que ha hecho es esto de alambro mi rinconcito y no me junto con el de enfrente, ¿no? Que alambra a su vez su rinconcito, y así estamos cada vez más parcializados, peleando desde pequeñas tribus para no mezclarnos con el otro, ¿no? Y por el otro lado, en esta idealización de, qué maravilla. ¿Cómo debería ser? Porque antes era así. Claro, sí, antes, no sabemos cuándo, pero antes. Una ilusión de diversidad, ¿cierto? Exactamente, pero que curiosamente hace que cada vez las parcelas sean más pequeñas, porque no es que nos unimos en la diversidad. Claro. Digo, tenemos una cantidad de cosas, los derechos de los animales, bueno, digo, un montón de cosas que parecerían ampliar la mirada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en buena hora, pero que por el otro lado, esa ampliación hace que nos juntemos en tribus que cada vez tienen menos indios. Digo, somos poco, digo, mucho cacique y poco indio en esta tribu. Para vos, Mónica, que estás trabajando la historia argentina, no sé si estás trabajando. Sí, es un tema que siempre me interesó. La combinación Neptuno en Piscis con Urano en Tauro se dio entre 1852 y 1857. Lo pensé en relación a la Constitución del 53, no rastreé nada, pero bueno, te paso el dato para que lo rastrees. Bien, buen apunte, sí. Yo tengo acá algunas notas que tomé sobre esa confusión. Claro,
que bueno, que correspondió a una época en donde hubo también un tratado de libre navegación, ¿no? Así que hubo algunas cuestiones que se zanjaron como pacíficamente en ese momento, pero por otro lado también hubo otras que continuaron. Si había, quizá por un lado hubo tratados de paz, por otro lado hubo exacerbaciones de conflictos, o sea que, bueno, en realidad no... pareciera como que afectara a lo que vibrara con esa energía. Por ejemplo, si es un conflicto marítimo, entonces, bueno, con la conjunción Júpiter-Neptuno pareciera, o que tuviera que ver con las aguas, pareciera vibrar en consonancia y afectarlo, por decir así. Claro. En cambio, otro tipo de cosas pareciera como que pasan un poco desapercibidos, ¿no? O quizá tomen otra forma que no la sé, en este momento no se me ocurre, ¿no? Bueno, entonces con esto cierro más o menos lo que había apuntado, que con la conjunción de Júpiter a Neptuno, esta mirada ingenua, por decirlo así, inocente, ¿no? Donde no hay conflictos, donde no hay puja de intereses, ¿no? Donde, a ver, digo, está clarísimo, nadie quiere tomar agua contaminada ni respirar un aire imposible, esto, digo, está fuera de discusión, pero es una especie de, donde no hay puja de intereses ni se entiende bien qué estamos discutiendo. Lo único que queremos es vivir en un mundo sano, que creo que la conjunción de Júpiter lo que va a hacer es acrecentar, pero de nuevo, me parece que, a mi gusto, pero no es más que eso, mi gusto, no hay una discusión sustentable, digamos. Bien. Me parece que es más ilusorio todo lo que estamos charlando en relación a esta especie de paraíso perdido, ¿no? Garry Allen, que es muy poco romántico, cuando habla del símbolo de Neptuno, que muchos autores hablan de un cáliz, ¿no? Él dice, es un tenedor que engancha todo lo que pasa. Digo, es poco romántico, pero es muy contundente, y de alguna manera creo que es cierto que Neptuno tiene esta cualidad de enganchar sin poder seleccionar, y está bien, no es esa su función, ¿no? Pero digo, creo que engancha en toda una onda como de una especie de romanticismo tardío, y digo romanticismo en el sentido del romanticismo del siglo XIX, de un volver a las fuentes primigenias, ¿no? No lo digo en sentido de teleteatro turco, volver a las fuentes primigenias donde éramos felices y comíamos perdices, y Caín no había matado a Abel, ni la gente le pasaban cosas horribles. Bien, esto es más o menos lo que tenía por ahí armado. Bien, bien. Bueno, se nos pinchó el globo. ¿Por qué? No, te estoy haciendo un chiste. El abordaje junto, o sea, de dos planetas, ¿no es cierto? Sobre todo sabiendo que vamos hacia un sextil entre ellos. Claro. Entonces, hay que ver qué está planteando, o sea, quizá por ahora está todavía planteando, porque me parece que hasta dentro de un año o dos, verdaderamente el sextil no se lleva a cabo. No sé. Ajá. Pero lo interesante, que me llevaste lo de las utopías, me llevaste, ay, lástima que no, o sea, lo tengo así, muy, algún artículo que Chizlowski había escrito hace, no sé, 20 años atrás. Las utopías del Renacimiento. Es posible, sí, en donde Dios mío. que el mismo Moro tenía esta conjunción de Urano y Neptuno en su carta, ¿no? Tomás Moro. Y de cómo está muy ligado el movimiento de estos dos planetas a eso, a las utopías, a eso que nos mueve. No había rescatado esta cosa del paraíso perdido que vos mencionás, no lo recordaba, pero está muy bueno eso, porque entonces realmente te mueves en una línea en donde es todo totalmente abstracto y, o sea, venís de algo que no tiene borde de ningún tipo ni definición hacia algo en busca de otra cosa que es exactamente lo mismo, ¿no? Que no tiene ni definición ni borde y te mantiene como al margen de una realidad. El tema está en cómo enganchar. El hecho de que Urano esté en Tauro no debería ayudar a
claro, bajarlo, concretarlo, manifestar algo. Seguramente en algún punto, Natalia, se me ocurre que cuando se aproxime más al sextil, ahí va a haber una solución de compromiso, ¿no? Porque digo, el sextil siempre tiene esta cosa como de poder resolver, me parece. Justamente Adler, cuando habla del sextil, dice una cosa muy interesante, que los signos que se ponen en contacto en el aspecto de sextil son los que naturalmente están en contacto en una oposición, Claro. ¿no? Digo, son elementos, en este caso agua-tierra, que sí, van a estar en sextil, pero en el zodíaco están en oposición. Entonces, él habla que hay una tensión que por ahí es el incentivo para poder resolver de alguna manera. Digo, esto que sería lo hiperindividual, digo, esto de que nos miramos el ombligo y no me confundas con mi vecino, porque yo como exclusivamente rabanitos y mi vecino además come achicoria. Entonces no quiero juntarme con mi vecino que ha agregado achicoria a su dieta. Con esta idea de, sí, del paraíso perdido, que en todo caso, digo, Urano, como vos planteás muy bien, Natalia, lo podría traer a una realidad para que no fuera ni el paraíso ni perdido, sino una realidad un poco más vivible, digamos, ¿no? Porque mientras estamos añorando el paraíso perdido, la vida nos está pasando por encima. O sea, me parecía que la realidad esa de Urano, el sextil viene medio de la mano de la catástrofe, para ser un poco más grave. Porque si el sextil se va a dar con Urano sobre Algol. Claro, bueno, claro. Bastante ahí sobre Algol, Urano. Y ya de por sí, me parece que se identifica bastante con lo que está pasando en el mundo. Todo el cambio que se da en la economía, en la forma de manejarnos con las monedas, por ejemplo. O sea, ya el dinero deja de ser papel y pasa a ser pasa a ser virtual, no solamente como dinero virtual clásico, sino también con la enorme cantidad de modalidades diferentes que hay, por ejemplo, criptomonedas. Y las burbujas que eso genera, porque ya de por sí el mismo sextil va a generar burbujas de todo tipo, las está generando. Y venían con un entusiasmo tremendo todos los chicos que hablan de este tema, y a último momento se deben haber pinchado todos porque desaparecieron del mapa con la caída brusca que hubo en los últimos meses. De noviembre para acá, el 40%, más del 40%. Pero fue catastrófica, contra contra todo pronóstico de especialista, que venían eufóricos y crecientes, se derrumbó catastróficamente. Y yo creo que pasa por eso, más allá de la burbuja y de que muestra una tendencia que es imparable, porque obviamente la moneda cambia y la forma de manejar el dinero cambia, y se hace más anárquica también por esto de Urano. Anárquica en cuanto a que ya no hay maneras de controlarlo. O sea, los controles habituales, como decir, bueno, ¿quién controla? ¿Cuál es el respaldo? Y nada, no existe ni el respaldo, ni el control, ni el carajo. El control es la confianza, más que nada. Sí, una estafa Fonsi. Claro, pero digamos, dentro de esa confianza, tiende a ser a veces, dentro de esa cierta estabilidad, más eficiente que cualquier otra moneda hecha en papel. Por eso los estados están preocupados, por eso hay preocupación quienes manejan el dólar, quienes manejan el euro. De golpe aparece China como un fantasma gigantesco cuando dicen vamos a tener también nuestra propia criptomoneda, los chinos con la criptomoneda. Bueno, yo creo que eso es la tendencia que se viene, pero justamente finaliza con el sextil, con Urano en sextil a Neptuno, pero sobre la estrella Algol. Y ahí yo creo que puede haber una sorpresa, que no me preguntes cuál es, no sé, me imagino miles de posibilidades, pero creo que viene por ese lado. O sea, un choque con la realidad que eso nos puede llegar a... O sea, toda esa utopía que uno construye, que parece buena por momentos, donde algunos hacen la plancha y les va bien, donde otros hacen la plancha y les va mal, porque digamos, siempre ahí en esas cosas la salvación sigue siendo como Urano, ¿no? Bastante individual. Yo creo que va a terminar en una especie de caos donde luego va a haber que acomodarse a una situación distinta. Sí, claro.
Ahora, fíjate, ahora que hablas de las criptomonedas, Bien. una cosa que se me escapó cuando estábamos charlando, en esta mirada, digamos, tan ingenua de cierto modelo ecológico, nadie discute, por ejemplo, o nadie discute, no, pero se le presta poca atención al enorme consumo de energía eléctrica e hídrica que significan las criptomonedas, ¿sí? Y que significa todos nuestros datos en la nube. Digo, estamos hablando, por supuesto, de cosas, digo, a ver, que nos pasan por encima. Digo, nadie hoy puede prescindir de esto que nos permite estar comunicados. Pero justamente, digo, estamos discutiendo que el agua y las energías en general con una cantidad de herramientas que consumen muchísimo más energía que cualquier comunidad. Y esto, digo, no se pone en discusión, por ejemplo, porque en el Paraíso Perdido no teníamos este gasto. Claro. Y eso me lleva también a todo este mundo paralelo que se está abriendo con el metaverso, con esa cosa de que ya hay movimientos inmobiliarios en el metaverso. Claro, vos podés comprar. Hay cosas que uno lo ve y dice, esto es ridículo. Yo conozco gente que compran un terreno virtual en la cancha de Boca, donde, qué sé yo, alguien hizo el gol y eso cotiza. Explícame por qué. Bueno, hay clientes para todo en el mundo, ¿no? Y vos ves que cotiza muchísimo, y lo financian y lo mueven. ¿Viste? Para mí es inexplicable, pero Sí, está sí, dentro de los parámetros de lo que también en el mundo de la imagen también, o sea, hay, no sé cómo se llama, no me pregunten, pero hay como todo un sistema virtual en donde yo compro y vendo imágenes que digamos, en realidad el único valor que tienen es el hecho de que haya otras personas que también les interese. Claro. Digamos, es como colección, pero ni siquiera uno puede decir, bueno, tiene un valor estético, tiene un valor plástico, artístico. No, es todo... La burbuja se infla y que termina, no sabemos. Exacto. Bien, primera parte con Silvia Ceres. Y frases que tiene a veces que son muy imaginativas, ¿no? Mónica, vos lo venías señalando recién. Sí, no, la descripción que dice un grupo que queremos achicoria y me peleo con mi vecino que incorporó en su dieta los rabanitos. Bueno, que la atomización de la sociedad y la dispersión por diferencias que realmente son triviales o mínimas, no digo triviales, pero sí mínimas, ¿no? Y la metáfora de Neptuno y el tenedor me parece pero perfecta. O sea, agarro todo lo que aparece ahí, que tiene que ver con esta fake news también, ¿no? Y toda esta... Y después cuando Natalia hablaba de la burbuja, del esquema Ponzi, me acordé del asunto cositorto que está ahora, ¿no? Ocurriendo, ¿no? Y la gente que defiende aún así este sistema, ¿no? Aún no recuperando su dinero, hay gente que lo defiende, lo cual alimenta toda una cuestión neptuniana, ¿no? Le recordamos a la gente que nos está escuchando que puede ponernos like en la página de YouTube y suscribirse también. De esa manera, en la medida que hayan actividades, van a recibir la información respectiva. Pongan like si les gusta, si no les gusta, bueno. No, aparte otra cosa, que estos aportes que nos hicieron otros astrólogos están editados. Están editados por una cuestión de tiempo, no por una cuestión de censura, y la idea nuestra es ponerlos completos. Así que si ustedes se suscriben, se van a enterar cuando los vamos subiendo, ¿no? Para que los puedan ver completos. Bueno, tenemos una segunda parte con Silvia. ¿Les parece? Bueno, ahí está. Dale. Ahora, hay hechos previsibles, eso la hablamos también la vez pasada. Cuando nosotros vemos la conjunción de Júpiter-Neptuno y lo ves sobre la carta de Argentina, por ejemplo, ya no a nivel mundial, sino sobre lo que significa. Y yo creo que todo esto que hablábamos también, el hecho de
la Gestapo, ¿cómo es? Laboral de la que se venía hablando, con Neptuno avanzando sobre Plutón en la casa 6 de la Carta Argentina, y tiene ya que ver, digamos, es algo visible. Después veremos cómo termina, nunca lo vamos a saber, pero es algo visible en cuanto a que al proceso que se está llevando adelante tiene que ver con eso. Qué raro que justamente aparece ahora, cuando es algo que es posible, digamos, factible de que ocurra, era posible que eso ocurra, y bueno, fue llevado adelante de esa manera. Y ahora se aparece a la luz. Después, bueno, el hecho judicial es lo que uno no sabe cómo va a terminar, uno supone que va a terminar como siempre, como todo hecho judicial, ¿no? Yo hay una... ¿Qué tal? Saludos a todos acá. Hola, Carlos. Hola. Hay, siguiendo el hilo de esto que comentaba Néstor, hay una especie de confianza que no es utópica con respecto a esa conjunción de Júpiter con Neptuno, que tiene la posibilidad de resignificar los engaños o resignificar aquello que parecía ilusorio. Esa es la posibilidad que da Júpiter junto a Neptuno, no Neptuno solo. Entonces se abre esa posibilidad de decir, bueno, ¿qué pasa con todo esto que está viniendo? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira o ilusión? Esa es la posibilidad que da Júpiter junto a Neptuno. O sea, ahí uno no habla de absolutos, porque si uno habla de absolutos cae en ese tema del paraíso perdido o de situaciones perfectas que no existen. Pero esa es una de las posibilidades. La otra, digamos, la tensión que existe acá y que ya está desde antes, es el choque con la realidad que ya está planteado con la cuadratura de Saturno-Urano. Ahí yo ya tengo una tensión muy grande de choque con la realidad. Es decir, cómo nos vivimos en diversidad. Nos vivimos como decía Silvia, en parcelas cada vez más chicas, con una diversidad que contempla a los demás. Eso es parte de la tensión de Saturno-Urano, de esas individualidades responsables y libertades responsables. ¿Cómo uno resuelve eso? Y tampoco ahí uno entra en absolutismo, es decir, bueno, todos lo vamos a resolver de la misma manera, pero el planteo está, de hecho. Entonces el choque entre realidad y lo que es ilusorio ya está planteado en este momento con estas configuraciones que tenemos ahora. Y se va a acentuar con la conjunción de Júpiter y Neptuno. Ahí va a haber una parte, a ver, ¿cómo decíamos? La otra vez decíamos que es una conjunción de espuma, una conjunción que expande muchas cosas, y de todo eso cada uno tiene que recoger significados y resoluciones internas. Ahora eso podrá ser, tendrá un nivel de resolución interna y de respuesta interna, también va a tener un nivel de delirio y de cosa idealizada, y que, o sea, todo lo idealizado y todo lo que es paraíso, en realidad no contempla el otro, o no contempla a lo colectivo, que es lo que implica en realidad esa conjunción. Nos cuesta mucho esto de procesar a partir de lo personal cosas que son colectivas y que van más allá de lo personal. Entonces la confusión es, yo quiero procesar eso, me desborda y aparece el paraíso, aparece esa cosa perfecta que no está y que no va a estar. Y eso me recuerda a algo que estaba viendo, que es un movimiento que está viendo sobre todo en Estados Unidos, en que masivamente la gente renuncia a su laburo, ¿no? La gran renuncia creo que le llaman, porque no se sienten bien, porque creen que van a conseguir mejor sueldo, porque andar en coche, no importa qué, ¿no? Pero creo que también responde un poco a esta especie de incomodidad, de búsqueda de algo mejor, de lo que ahora se escucha tanto de nuevo, esa cosa de persigue tu sueño, ¿entendés? O sea, larga a la mierda todo, básicamente, que vas a encontrar algo mejor tirándote a una pileta totalmente incierta, en un mundo que encima
se ve venir que va a quedar mucha gente sin trabajo, entonces es como bastante incomprensible, ¿no? El movimiento que está generando. Ajá. Y esto va a tener un impacto en la economía general. Bueno, pero la pregunta es dónde hay un laburo para dejarlo, ¿no? Porque en otros lugares, justamente lo que no hay es laburo, ¿viste? Para poder abandonarlo a tiempo. Pero bueno, puede ser, sí. Un fenómeno que se está dando en Estados Unidos, sobre todo, que es llamativo, porque mucha gente está largando el trabajo en pos de encontrar algo mejor. Ahora, ¿son trabajos de qué calidad, Natalia? Porque Claro. no he leído nada de lo que estás planteando. Se ve como movimiento, no sé exactamente, no creo que sea un retrabajo, no creo que si tenés un retrabajo lo largues así nomás, ¿no? Pero supongo que debe ser trabajos de una calidad que vos decís, bueno, listo, total no pierdo tanto, ¿no es cierto? Porque el trabajo en el mundo como tal desaparece, la tendencia es esa. O sea, digamos, con el eufemismo acá, el monotributismo dejó de ser laburo, es otra cosa. Sí, bueno. Sí, seguramente en otros lugares pasa igual. O sea, lo que era el trabajo que uno conocía, donde vos tenías seguridades, tenías aguinaldo, obra social, entrabas y era de por vida, ese era uno más. Sí. Está lejos de ocurrir, me parece, en el mundo, no solamente acá. Entonces, obviamente cualquiera que tiene un laburo como monotributista lo deja y sigue colgado de esa misma incertidumbre, ¿no? Claro. Para ellos es fácil. Perdón, Néstor, agregando a lo que estás diciendo, sí. Digo, aún quien tenga un trabajo, digamos, con unos buenos ingresos, como dice el filósofo coreano Han, nos hemos convertido en explotadores de nosotros mismos. Los mismos, claro. Nosotros somos cuentapropistas, por lo menos Néstor y yo seguro, a los demás no los conozco, pero digo, nosotros que somos hace años cuentapropistas, y sí, sos realmente tu propia patronal, digo, trabajando, no, las 8 horas se convierten en una ilusión, porque trabajas sábado, domingo, cuando hay trabajo, cuando se puede. Claro. Entonces digo, aún la gente que a lo mejor tiene ingresos muy altos en trabajos, digamos, ligados al mundo de la tecnología y demás, digo, a los fines prácticos es un cuentapropista monotributista con mejores ingresos, pero la inestabilidad y esto de convertirte en tu propio patrón, que está hasta visto como maravillosamente ser un emprendedor, digo, que te hace que seas que vos te explotes a vos mismo. Sí. Digo, con una plusvalía que nadie sabe quién se la lleva, pero bueno, claro. Es interesante leerlo a Han para pensar estas situaciones tan nuevas, ¿no? Uno por ahí piensa en el monotributista, en el pobre tipo que está arañando el mango, pero hay monotributistas virtuales, simbólicos, que están ganando mucha plata, pero que de todas maneras viven en un estado absoluto de desgaste y de incertidumbre. Claro. De imprevisibilidad. Por eso te preguntaba, Natalia, en qué clase se ubicaba la gente que vos comentabas de este movimiento, ¿no? Porque aún seguramente la gente de Silicon Valley, que parece que el dinero fluye, bueno, por ahí son estos los que están dejando este tipo de trabajo en la certeza de que siempre van a tener, o que cada vez, en la medida en que todo se tecnifique, van a tener más trabajo, o es la gente que está haciendo entregas a domicilio de comida rápida, digamos, qué sé yo. Sí. Seguramente es trabajo que no es de buena calidad, pero es un fenómeno que se está dando de a millones de personas anualmente. Mira. Busca, dice ella, el fenómeno le ponen la gran renuncia. Ajá, voy a buscar. Aparte, pienso que este tema de las 8 horas laborales fue una cosa del siglo XX nada más. Sí, sí. Porque realmente después, bueno, la cosa está desencadenando en algo que no sabemos qué es porque nunca pasó, digamos, nunca. Esto es el desarrollo de un sistema económico mundial que está llegando como a un agotamiento. Y no sabemos en qué puede terminar porque nunca lo vivimos.
Sí, nosotros lo estamos viviendo en Argentina. Desde el mismo tránsito de Neptuno, desde hace ya bastante. Esto viene limando el laburo que uno conocía tradicional en algo que es justamente esto, es decir, ser uno dueño de su propio destino, Claro. donde te van limando de a poco, bueno, te vas dando cuenta, y para muchos creen que son empresarios de su propia vida, y es una trampa, es una mentira, esto lo sabemos todos. Yo veo, por ejemplo, mis hijos y los amigos de mis hijos y todo lo que salen a buscar laburo, y son todos monotributistas, y te hacen creer que con el monotributo vos estás dentro de un sistema laboral que es mentira, no estás dentro del sistema laboral. Con eso vos no tenés garantía absolutamente de nada. Estás fuera de todo sistema y tenés que trabajar 10 veces más para conseguir un peso un poco mejor, y después todo lo que vos conocías como planes sociales, jubilación y demás, olvídate, eso ya deja de existir. De ahí es más, tenés que saber que laburar de ahí hasta el resto de tu vida, ¿viste? Salvo que haya un cambio mundial que se dé cuenta que es esto. Pero, digamos, nosotros hemos caído en la trampa esta de creer que el monotributo era algo que beneficiaba al laburante, y es una gran mentira. Pero es algo que no es de Argentina solamente, es algo que está en el mundo expuesto de esa forma. Es una tendencia que es mundial, que es lógica, porque el laburo que uno conocía como tal tiende a desaparecer, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser un pozo? ¿Quién va a hacer el trabajo que no depende de una computadora? Donde cada vez más depende de una computadora. No todos son expertos en informática y en computación como para manejarse dentro de ese mundo. A lo mejor uno puede zafar, ¿viste? Con las cosas que hace o las herramientas que tenemos, pero la mayoría de la gente queda fuera de todo sistema, ¿viste? Esa es la cruel realidad. Sí. Nosotros lo vemos a través yo lo creo que para mí es clarísimo ese tránsito de Neptuno sobre Plutón, que mucha gente lo ve como la pérdida de poder de los gremios, que puede ser también, pero los gremios siempre finalmente se acomodan, la disfrazan, la dibujan y demás, pero sí está mostrando que hay una pérdida de lo que es la fuerza laboral, y se está transformando en algo que no se sabe qué es porque se diluye, su esencia termina diluyéndose. Eso es lo que está pasando. Y tal vez Júpiter nos haga encima que estemos conformes con que eso esté ocurriendo. Nos va a dar la última mano, como decir, mirá qué bien que estamos, que todo el mundo trabaja de esa manera, ¿no? Pero bueno. No sé si corroborando lo que decís, Néstor, en relación al tránsito sobre la Carta de Argentina, cuando con el gobierno anterior el Ministerio de Trabajo pasó a ser Secretaría, el día que decidieron eso, si uno trabaja con topocéntrico, Neptuno tocaba la cúspide de sexta. Claro. Y lo degradaron de Ministerio a Secretaría. Sí. ¿No? Para que te quede claro la degradación general del trabajo que estás marcando. Y es una de las áreas de la Casa 6, porque también podría pasar lo mismo en el área de salud. Bueno, ¿qué pasa con la salud pública? Y bueno, también tenés Neptuno, que a lo mejor nosotros lo tenemos muy mezclado con el tema de la pandemia en el mundo, entonces no sabemos muy bien si vamos bien, vamos mal, para dónde carajo estamos yendo, pero también seguramente algo de todo esto va a pasar en ese ámbito, ¿no? En general también en todo lo que represente fuerza de trabajo, ¿no? Pero bueno. Bueno, acá estamos de vuelta. Respecto a lo que vimos hasta ahora, se nota que esta conjunción muestra algo que expande, pero a la vez disgrega, tiende a eso, la conjunción de Júpiter-Neptuno. Y dijimos que esto estaba hablado y charlado antes de lo que pasara ahora con Rusia y con Ucrania. Y eso pasó, lo del conflicto, pasó con Marte-Plutón. Y ahí tenemos entonces dos movimientos superpuestos, pero que son difíciles de aunar o de juntar. Tenemos un movimiento, como decíamos, que expande, que disgrega, que tiene un nivel alto de entropía, y con Marte-Plutón tenemos algo que es nada que ver con eso, que tiene la intensidad del conflicto, tiene una cosa mucho más lineal, lo que implica relación, pero enfrentamiento. O
sea, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se junta eso? Es un tema, digamos, a resolver, que no es nada fácil. Uno lo puede ver como escenario dentro de la guerra, a la parte de la ayuda humanitaria. ¿Mm? Todo esto que asiste, que ayuda, es claramente de Júpiter-Neptuno en Piscis. Eso superpuesto a esa intensidad del conflicto y de esa linealidad que tiene el enfrentamiento. Sí, porque yo quería solo decir esto, ¿no? Que el hecho de que haya dos configuraciones que son tan distintas, como acabas de decir, que marcan dos cosas tan diferentes, uno es relajación y el otro es tensión, no necesariamente indica que tiene que estar pasando todo en el mismo tiempo y que ocurra todo en la misma situación. O Claro. sea, puede estar habiendo una guerra acá y acá puede estar apaciguándose este conflicto, ¿no? Creo que las cosas pasan con quien tiene analogía con eso que está sucediendo. O sea, si hay una analogía, por ejemplo, el tema de los refugiados, la empatía general hacia todos los refugiados, la propaganda también y el manejo de la empatía que a veces nos hace, ¿no? O sea, antes no, también había refugiados, pero no había tanta empatía internacional, ¿no? Entonces, por un lado eso, pero por otro lado el tema de la guerra. Es lo que decía Silvia al principio, de que, bueno, que esto esta conjunción Júpiter-Neptuno va a resonar con lo que sea similar, como, bueno, lo similar atrae, lo similar, ¿no? Valga la redundancia, Exacto. ¿no? Sí, 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 sí. Acá hay Y un- justamente en estas charlas también se vio esto, se vio esa superposición, lo que lo Ujú. comentabas vos, y no sé si más adelante también, esto de que a pesar de que uno podría esperar resoluciones pacíficas con Júpiter-Neptuno, también en otras épocas hubo Mm. guerras, hubo enfrentamientos. Eso estuvo Sí, superpuesto y uno sabe entonces, o cree poder entender que ninguna configuración, por poderosa que parezca, implica realidades que sean monolíticas, que sean un solo exacto. bloque, sino que hay una cosa muy heterogénea que tendrá que ver también con otras configuraciones y con otras formas que están en el cielo, ¿no? Sí, sí, aparte esto es una película que ya estaba empezada, digamos, cuando aparece después la Mm, configuración específica, ¿no? Y en esta misma claro, configuración, conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis, la anterior, que fue en el año 1856, trajo la paz en la guerra de Crimea, justamente, ¿no? Pareciera como que todo estuviera, y hoy estaba leyendo una noticia en el diario que tenía que ver con que aparentemente se reactiva el flujo de agua a Crimea, con lo cual también hay cosas que tienen que ver, son analogías a Júpiter, Neptuno y Piscis, el agua. ujú, este, ujú, y bueno, lo que estaba pasando en Argentina era que si bien, bueno, en 1856, con esa misma configuración, la Confederación estaba en guerra con Buenos Aires. Inclusive Buenos Aires había roto la tregua. Mientras tanto, la Confederación y Buenos Aires mismo firman un tratado de libre navegación con Chile. O sea que es esto, es lo que vibra en consonancia se ve afectado, lo que no vibra en consonancia no, es como el diapasón en claro, musical, digamos, ¿no? ujú, ujú. Bueno, le agradecemos a todos los que han dejado mensajes de saludos en el chat de YouTube y un comentario. Adriana Domínguez dice que hay un proyecto en cambiar horas de 5 a 4 días de trabajo, esto en trabajo formal, esto salió en una nota en el diario Infobae. Ojalá sea así y se mantengan las condiciones igual, ¿no? Porque de esa manera podría repartirse el trabajo de otra manera también, ¿no? Ujú. Claro. Otro Sí, tramo. totalmente. Después de este tramo les voy a hacer un desafío. Así, para no ver todo negro con respecto a la conjunción Neptuno-Júpiter, ¿hay algo de positivo? ¿Tendrá algo de bueno? ¿Podemos Ujú. esperar algo así? Bueno, escuchamos a Ujú. Silvia. Sí, supongo que todo lo que tenga que ver con la industria farmacéutica, química, desde ese lado sí va a estar bastante favorecido, ¿no?
ese tránsito, esa conjunción. Sí, lo que más expectativa genera es la liberación de la marihuana, de bueno, todo eso que ya el camino a... Sí, bueno, eso sería como el lado más simpático, ¿no? El lado más duro sería que tampoco hay que olvidar que a grosso modo estamos recién saliendo de la conjunción de Saturno-Plutón y todo eso que se juntó en Capricornio, ¿no? Entonces, el otro día estaba leyendo de, no sé, los 10 millonarios más ricos del mundo, se hicieron 3 veces más millonarios con la pandemia, ni que hablar de las farmacéuticas y todo esto que está pasando con la vacunación y de los remedios y, bueno, todo esto que movió la pandemia, ¿no? O sea que yo a veces pienso cuando la gente, cuando decíamos, me incluyo a veces porque uno cuando no sabe lo que va a pasar se imagina lo peor y lo mejor que uno se puede imaginar, ¿no? Y cuando todos imaginábamos un mundo nuevo, con esta nueva conjunción, Saturno-Plutón en Capricornio, resulta que es el auge corporativo, ¿no? Ni que hablar de lo que pasó con la pandemia. Así que todo lo que puede pasar en esta conjunción Júpiter-Neptuno, que es bastante, digamos, todo lo va a aflojar, lo que sea, desde... qué sé yo, vamos a estar más contentos, como dijeron recién, o también, bueno, los límites, los bordes, o diluir la fuerza laboral, todo lo va a aflojar. Hay cosas que están buenas que las afloje y hay cosas que no. Y bueno, eso el universo no se fija, digamos, ¿no? Así que no sé. Sí, tal cual. Lo que pasa es que en la carta de Argentina, esa conjunción sobre Plutón, digamos, es un proceso de fuerzas muy, no son contradictorias, pero sí muy diferentes, porque uno tiene distensión por un lado y por el otro, si es poder, es concentración. Entonces, ¿cómo se junta eso? ¿Cómo se junta eso a nivel colectivo? Porque no es un tema solo personal. ¿Cómo se ejerce el poder? Se ejerce el poder desde una mirada sensible y colectiva, o esa concentración se dedica a seguir engañando. Son las dos vertientes del pasaje de Júpiter-Neptuno sobre Plutón. Es decir, ¿qué hago con eso? ¿Sigo con mi poder engañando a muchos o distiendo esto para que ese poder, digamos, fluya colectivamente en beneficio de muchos? Repito esto, sin idealizar, ¿no? Porque no vamos a llegar a mundos perfectos. Pero, ¿qué hace uno con el poder en el caso de Argentina, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese poder? ¿Va a haber más engaño respecto de cómo eso se ejerce? ¿O va a haber respuestas que tengan una, digamos, no quiero decir derrame, porque es una palabra fea, pero que tengan una consecuencia colectiva mucho más benéfica para muchos? Esa es la tensión para mí que existe entre este pasaje de Júpiter-Neptuno sobre Plutón. Sí. Lo que pasa es que hay cuadratura Neptuno-Plutón en la carta de Argentina. Claro, entonces, bueno, encima, claro. Es como, qué sé yo, me parece que lo que va a hacer es mostrar, manifestar o medio aumentar esa realidad hasta el punto de que, bueno, el que no lo quiere ver, no lo va a ver, qué sé yo. Pero lo que va... O legalizar eso, lo que sea, ¿no? Y no hablo de marihuana ni nada por el estilo, hablo de reformas laborales. Eso es. De reformas laborales puede ser, sí. Ahora me acuerdo, me vino y que las aceptemos contentos, porque esa es la onda de Júpiter Neptuno, que digamos, uy, sí, esto conviene, y que al final nada que ver. Perdóname, claro. Carlos. Sí, está bien. No, me acordaba justo ahora de esta, no sé si es reunión o manifestación de millonarios yanquis que piden que les cobren más impuestos. Es decir, esto es una cosa que si lo vemos acá en Argentina, uno lo ve como algo imposible. Pero bueno, resulta que los millonarios dicen cóbrennos más impuestos. Sí. Sí, acá es algo estamos, que apareció junto con la pandemia. Sí. No quería interrumpir. Está bien, era cortito lo que decía.
Y acá tenemos un lado de la Argentina que, digamos, obviamente con mucha cosa mediática apoyando, pero cuando apareció esto del impuesto, de este impuesto por única vez de cobro bueno, a gente de mayor poder adquisitivo y de mayores bienes personales, se hizo todo un escándalo por esto, porque se cobraba, incluso hay juicios al Estado por esto que se hizo por única vez por el tema de la pandemia. Entonces ahí se juega, ahí hay otro ejemplo de lo mío, de lo propio, de mi quintita, de mi parcela y de lo que pasa a nivel colectivo. Se repite de nuevo esta tensión entre el sálvese quien pueda y cosas que nos están atravesando, que van más allá de uno mismo, porque este bicho se apropió del planeta y entonces plantea otras cosas que van más allá de cualquier, digamos, conveniencia personal. No lo podemos pensar ya como resoluciones individuales. Que eso también está implícito en la cuadratura de Saturno con Urano. Es decir, no puedo pensar ya la libertad como algo propio, como algo que sea exclusivamente individual. No es una libertad solo de uno. Es una libertad a nivel colectivo que, si no la entendemos, seguimos reforzando esto de, bueno, no me importa nada, me salvo como pueda. En el fondo de todo eso y el trasfondo de todo eso, obviamente, que es el miedo, ¿no? El miedo de decir, bueno, ¿qué va a pasar acá si me bombardean con noticias y cosas catastróficas y que acentúan todo ese miedo? Obviamente que uno piensa más desde este cerebro reptil, desde esta cosa selvática. Decir, bueno, me salvo como pueda y lo demás no importa nada. Pero eso está muy lejos de lo que el cielo está planteando y va a seguir planteando. A eso voy, a esa disociación. Que esa disociación después va a tener consecuencias, tiene consecuencias. Y es que estemos cada vez más acorazados, más endurecidos. Esa es la consecuencia. O sea, no hay una respuesta flexible a algo que nos fuerza a plantear cosas de manera colectiva, que no se pueden plantear de modo individual. Después me quedé pensando en cuáles son las otras. Nosotros encaramos a lo mejor una sola de las variantes o dos de lo que Neptuno-Júpiter puede llegar a significar. Pero vos mismo, Carlos, habías hablado en su momento de la hidrovía, también lo que siempre ha estado un poco a la Argentina, después habría que ver también en el mundo, esto mismo puede llegar a ocurrir en otro lugar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la riqueza pesquera, por ejemplo, la plataforma de Argentina en cuanto a la riqueza pesquera y demás? En ese ámbito, ¿lo pensaron un poco o dentro de lo que es los recursos energéticos que de eso pueden derivar, o no lo analizaron? Sí, un poco sí. Ahora apareció este tema de la explotación petrolera offshore. Este es un tema que apareció ahora hace poquito. Si bien la explotación viene de hace muchas décadas acá en Argentina, pero reflotó ese tema porque ahora está la posibilidad de que se empiece a explorar de nuevo varios lugares en el mar argentino. Eso es una mezcla de Saturno y Plutón esto, ¿no? O sea, es sacar petróleo de abajo del mar. Eso salió ahora y también apareció este tema del ambientalismo, ¿no? Que uno no conoce a fondo todo ese tema, de decir, bueno, cuánto es el daño posible y cuánto es el beneficio posible de todo eso. Cuánto hay de ese ambientalismo que, digamos, que plantea que las cosas deben ser perfectas, entonces no se puede hacer nada. No puedo romper ni una piedra. Pero, sin embargo, dependemos del petróleo para muchísimas cosas y de muchos otros minerales para vivir y para hacer cosas. Otra vez ahí va lo mismo, idealizo
para que las cosas vayan bien, pero desconectado de lo que tenemos que hacer para que las cosas vayan bien. No hay posibilidad de que uno piense en situaciones ideales, ambientalmente ideales, si no tengo que tocar la materia. Es decir, tengo que tocar la materia de algún modo, y esto va a implicar imperfecciones, porque siempre implicó eso. Y ya Urano en Tauro, por ahí es un desafío a esas disociaciones, a las disociaciones respecto de qué hacemos y cómo tratamos la materia, y de qué modo nos disociamos pensando cosas que no tienen ese anclaje en lo que tenemos que hacer con nuestros recursos para vivir, simplemente para eso, ¿no? Sí, yo creo, acá vuelvo a lo que dijo Silvia al principio, de ese paraíso añorado que imaginamos. Me parece que en realidad todo parte de ahí, ¿no? O sea, esta cuestión de imaginarse cómo tendrían que ser las cosas, y mientras tanto la atomización, en donde yo, como dijo también, como lechuga y vos comes rúcula, entonces ya no podemos hacer ningún tipo de acuerdo. Entonces cada uno pareciera que tuviera en su cabeza una imagen de cómo fueron las cosas idealmente, cómo deberían ser, y no hay constatación con la realidad. O sea, acá todo el mundo dice cualquier cosa, defiende cualquier cosa, lee cualquier cosa, pero esto ya es algo que viene de antes, no es algo que lo relacione con esta conjunción, ¿no? Quizá el ingreso de Neptuno en Piscis habrá exacerbado toda esta imaginación, esta falta de Mercurio, ¿no? Falta de rigurosidad intelectual en lo que uno plantea, ¿no? Eso de el famoso hablemos sin saber, ¿no? Que se puso como tan en auge, ¿no? Entonces hay información, pero la información que hay es confusa. Eso también es como un efecto de lo pisciano, ¿no? Porque no es confusa, no veraz, es como tendenciosa, cada uno ve lo que quiere ver, porque cada uno ve lo que quiere ver, cada uno interpreta lo que quiere, ¿no? Entonces, realmente y siempre siempre que justifica o no ese paraíso, sí, que justifica el paraíso, el cómo llegar a ese mundo ideal que corresponde a ese paraíso que soñaba, ¿no? Y sí, así, que usa también todo eso, ¿no? Porque por algo ganó Trump, ponele, usando esa cosa del anhelo de cada persona que quiere ver una parte de la realidad, y usan los datos que recaban de todo el mundo virtual para darte más de lo mismo y generarte como realidades, como que estamos todos escindidos en cierta forma, ¿no? De lo que es la realidad mental, de la red donde nos movemos a diario, desde la realidad concreta, vamos a decir, que cada día existe menos. Claro, retomando lo que decís vos, Natalia, y lo que decías vos, Mónica, en relación a una carencia de Mercurio, digamos, digo, justamente esta información tan contradictoria y tan confusa, creo que además tiene una pátina como de falso Mercurio, ¿no? ¿En qué sentido digo esto? Por ejemplo, la gente que dice, y no quiero entrar en una discusión puntual sobre el tema, pero no me vacuno porque no sé lo que tiene la vacuna. Ok. Digo, y te lo dice gente que hace 40 años que toma Coca-Cola. Digo, ¿y quién sabe lo que tiene la Coca-Cola? Digo, y hace 40 años estás tomando Coca-Cola. Entonces, digo, esta cosa de no hago tal cosa, o sí la hago, porque tengo la información, que es una información, como dice Natalia, confusa, que te enreda, que termina dejándote como en un lugar, que esto es lo perverso, como si estuvieras muy bien informado de nada. Sí. Digo, Ignacio Ramonet decía hace ya años, el director de Le Monde Diplomatique, el exceso de información tiene un único objetivo, que estés desinformado, ¿no? Ahora, todos somos doctos en todo, ¿no? Digo, como si alguna vez nos hubiéramos preguntado qué tiene la aspirina que me tomo cuando me duele la cabeza, qué sé yo.
o el sulfanoral cuando me dolían las muelas hace años atrás. Bueno, estas cosas, pero que ahora todos somos expertos. Hay una especie de mercurio degradado que a mí me impresiona, a mí en lo personal, me impresiona más aún que estas ilusiones de paraísos perdidos o de mundos ideales. Digo, esto como si supiéramos, y lo que tenemos es un batifondo impresionante. Porque aún quienes tratamos de informarnos y de estar más o menos alertas, digo, así todo uno se come cada buzón, seguramente, digo, que me lo como y no me doy cuenta. Y lo doy por cierto, y me debo estar comiendo buzones todos los días porque es muy fuerte esta cosa de la pseudoinformación, que es mucho peor que no saber nada. Estaba pensando que con la pandemia, vinculado a esto que acabas de decir, ¿no? Eso de que todos somos expertos y no en nada, cómo se degradó, no digo que por todos lados, ¿no? Pero sí hubo como una tendencia de cierta parte de la población del mundo, digamos, ¿no? En degradar lo que es lo científico también, como otro aspecto de Mercurio, ¿no? Que no digo que no haya momentos en que amerite ser un poco degradado, digamos, todo esto dicho entre comillas, ¿no? Pero no ante una situación, bueno, mundial. Claro. Pero siguiendo con lo que decís, Mónica, digo, me parece que está muy bien que se cuestionen una cantidad de principios de la ciencia, porque además la ciencia periódicamente revisa sus postulados, por eso es ciencia, y no es otra cosa. Entonces, una cosa es el cuestionamiento de ciertos postulados de la ciencia, y otra cosa es la degradación, ¿no? Ese desprecio, que va más allá, es el desprecio por alguien que sabe algo. Digo, es el desprecio desde la ignorancia. Sí, que Trump lo explotó de una manera, bueno, y Bolsonaro, que lo tenemos acá más cerca, lo explota de una manera maravillosa. Sí. Sí, a veces es hasta el planteo, ¿y usted qué sabe? Y bueno, yo estudié, hace 30 años ejerzo la medicina, no sé, cosas así, ¿no? O sea, se da eso con que cualquiera... Bueno, de golpe me acordé del tango Cambalache, no sé. Sí. No sé, al Una final... asociación rara que hiciste. Sí, al final, acá estamos, ¿no? Vos fíjate que Pfizer hizo, además de la vacuna, el Viagra. Nadie se cuestionó y lo toman como caramelo. Claro. Nadie dice, a ver, ¿qué dice la receta? Nadie lo cuestiona. Ponete la vacuna, te la cuestiona. Hicieron el Viagra y después hicieron la vacuna porque se dieron cuenta con el Viagra que podían resucitar a los muertos. Es un poco el porqué de la vacuna, ¿no? Sí. Pero sí, es increíble. La gente toma ansiolíticos, ¿no? Se los tragan como caramelos, ¿viste? Y después ahora cuestionan si la vacuna tiene o no. ¿Sabes cuántos chips nos pueden haber puesto ya a través de la Coca-Cola, como decía Silvia, ¿no? No se lo van a poner gratis. Claro. Seguro que si te ponen un chip te lo van a cobrar y van a querer que vos lo quieras pagar. Exacto. Y vas a pedir contento. Por favor, hago cola para que me pongan el chip. Claro, es más fácil. Claro, pero si además, escúchame. Ese es el problema, el poder que tienen en implantar una idea a través de redes. En dominarte la subjetividad, en construirte una subjetividad. Tremendo. Digo, fuerte. Bueno, pero es peor ahora, ¿viste? Porque vos decís, en algún momento podía haber duda. Vos ahora, cuando baja el nivel de mortalidad de todo el mundo, la verdad es esa, que ha bajado drásticamente, y no te das cuenta que es la vacuna, ¿viste? Que la gente está vacunada y que por eso sobrevive y la llevan de otra manera. Pero bueno, parece que no, ¿viste? Como que nos sigue generando ese ruido, ¿no? Bien, ahí estamos nuevamente después de este otro tramo con Silvia Cedes, bueno, donde también participamos bastante nosotros. Y bueno, qué bueno, ¿hay algo positivo que nos deje justamente la conjunción Júpiter-Neptuno?
Puedo comprarme la caña de pescar, por ejemplo. Mira, yo una de las cosas que estoy leyendo, o que estuve leyendo en estos días, que me parece que tiene que ver con esta conjunción y es positivo, es la liberación de las patentes de las vacunas de las vacunas del COVID para algunos países. Creo haber leído que es para los países que no llegan a producir una cantidad mínima, digamos que no pueden tener esa producción para su población. Así que me parece que esto sería un aspecto positivo. Se está hablando de eso, esa es la noticia, se está hablando, aún no se llegó. Me extraña que esto se necesite hablar tanto realmente, ¿no? Pero bueno, parece que sí. Esto sería una de las cosas que yo veo, no sé ustedes. Sí, una de las cuestiones con Júpiter-Neptuno es cuánto de expectativa y cuántas cosas se pueden llegar a dar, ¿sí? Mm. Con esto de las vacunas es un tema. Y simbólicamente, Júpiter-Neptuno representan la unión del mar con el océano, o del río con el océano. ¿Mm? Mm. Y esto justamente es una escena que aparece acá en Argentina, con Mm. el tema de la mal llamada hidrovía. ¿Mm? Mm. Es un proyecto que a través del canal Magdalena podría realmente concretar esa unificación. No sabemos si eso se va a dar, no sabemos, parece que que hay más expectativas justamente que posibilidades de que eso se dé, pero el símbolo está, Mm. digamos, la resonancia con lo que implica esta conjunción está, y también está la incertidumbre de no saber realmente que eso Mm. vaya a darse. Ahora, como resolución positiva, si se diera, sería algo muy bueno. ¿Mm? Como en Ujú. el caso también de las vacunas que menciona Mónica. ¿Mm? Son Ujú. dos cosas que están ahí, medio como flotando, no sabemos hasta dónde van a llegar o qué nivel de beneficio tendrán, pero están. Ujú. A mí me parece que hay que confiar en gran medida en lo que Júpiter propone, más allá de todas las dudas que la mayoría de los astrólogos manifiestan en relación a Neptuno, ¿no? Por alguna causa, supongo, se le habrá atribuido hace tiempo la regencia de Piscis, y yo me voy a confiar en que no nos vamos a ilusionar demasiado y que eso puede ser positivo. Me parece que en algunos aspectos, por ejemplo, las cuestiones vinculadas a la medicina, las terapias, por ejemplo, alternativas, que requieren a lo mejor de una medicina diferente, se van a ver beneficiadas. Y me parece también que todo recurso energético proveniente del mar o de los ríos, que de hecho hay represas hidroeléctricas que funcionan Mm. muy bien, podrían ampliarse esas formas de energía, pueden verse beneficiadas. Lo que hay que tener en cuenta es que este ciclo es un ciclo que se da cada 13 años, se encuentran en signos diferentes, pero que se encuentran en Piscis, que es el signo al cual ambos rigen, ocurre una vez cada 170 años. Quiere decir que astrológicamente, para todos nosotros es un hecho, podríamos decir, histórico. No lo vamos a volver a ver, por lo menos en ese. Sí. Y me parece que tiene que ser algo digno de estudio y tal vez no apresurarnos en el sentido de que no esperemos todo lo que ocurra el 12 de abril, porque no va a pasar nada el 12 de abril, tal vez sí, tal vez no, pero sí sabemos que es un ciclo que se inicia y como todo ciclo tiene un tiempo de maduración. Y yo creo que a lo largo de ese tiempo veremos algunas cosas positivas y seguramente algunas otras que no nos gustan, pero apuesto un poco a lo positivo. Sí, sí, hay un orbe aparte de la conjunción, que ya el orbe tiene su operatividad aún antes de que se haga partir. Lo que pasa es que el momento exacto siempre es un momento simbólico que uno le levanta la carta, pero hay un orbe. Y también hay una cuestión de maduración de situaciones que pienso que, no sé, creo que te referís a eso, Néstor, cuando decís no esperemos que todos se solucionen o sea, inmediatamente en el momento de la conjunción, ¿no? Cuando se dio esta conjunción en Argentina, que se dio sobre la Casa 6, la primera vez que se dio, que fue en 1856, al año, la Casa 6 tiene que ver con los sindicatos, ¿no? Al año siguiente aparece el primer sindicato argentino, que es el de los obreros tipográficos. Así que, bueno,
realmente es muy concordante con esta conjunción Júpiter-Neptuno en la casa 6 de Argentina. Y bueno, tardó un año, no sé, quizás durante ese año se estuvo preparando, en el momento de la conjunción se estuvo preparando, al año siguiente habrá habido algún tránsito de Saturno que la materializó, ¿no? Porque en general este tipo de conjunciones no tienen que ver con materialización, sino más bien con idealización, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, y esta configuración debe ser una de las que menos Orbe admite, digamos, como cosa exacta, ¿m? Porque tenemos planetas que no tienen que ver con exactitudes en un signo que es un oleaje, no es algo preciso. Entonces, esta conjunción tiene ese grado alto de imprecisión. Entonces, por más que uno se maneje con orbes, creo que esta es una de las configuraciones que menos admite digamos, quedarnos fijos en el tema de los orbes, porque es más un movimiento que se parece a un oleaje que a hechos concretos. Es como estar hablando en gerundio permanentemente, ir Claro. haciendo, ir viendo, Sí. y así. Bueno, vamos al último tramo de la entrevista con Silvia Ceres, y ya después en la parte final les contamos cómo viene el día de mañana y bueno, de qué otra forma la gente va a poder acceder ya a los videos completos. Estaba leyendo que en 1856, que fue el anterior conjunción, fue que lo hablamos, ay Dios, lo hablamos el otro día, el Tratado de París, que fue el fin de la guerra de Crimea, eso en Europa, ¿no? Y acá en Argentina, el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Argentina y Chile. Pero aparte, en ese mismo año, pues uno dice, bueno, todo paz, y también se dio en Piscis y también en la casa 6, aunque no sobre Plutón, ¿no? Pero en 1856 también se anuló el Tratado de Convivencia entre Buenos Aires y la Confederación, porque Buenos Aires rompe la tregua. O sea que por un lado, el Tratado de Libre Navegación, sí, la convivencia con la Confederación, no, eso no. Y después, al año siguiente, un año después, se crea en Buenos Aires la primera organización obrera del país, que es la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que después sería el primer sindicato argentino. 1856. Sí. Ya Júpiter para ese momento estaba en 2 de Tauro, pero Neptuno estaba sobre Plutón. Mirá vos. 1857, Sociedad Tipográfica Bonaerense, que sería el primer sindicato argentino. Vamos. Es una nota que saqué de La Izquierda Diario. Bueno, y después esto que habíamos hablado, del tema de las pandemias, ¿no? En ese momento. Antes que te vayas de este tema, habías nombrado que Crimea como un punto focal de paz. Claro, fue el Tratado de París, que fue el fin de la guerra de Crimea, que era una guerra entre Rusia y Turquía. También hay algún tema con Crimea, hay un quilombillo ahí en Ucrania. Con Rusia, con Ucrania. Ahora sí. Bueno, la verdad que yo no miré dónde caía esta conjunción en la carta ni de... Yo tampoco. Ni de la Unión Soviética ni de Estados Unidos, porque lo que pasa es que todo esto es muy nuevo, fue esta semana. En el mapa cae sobre el continente americano. América del Sur cae pleno. Cuando vos lo proyectás en el mapa. Cierto, que lo pusimos. Sobre Argentina, pleno, ¿viste? Después cae sobre el hemisferio norte, más sobre el lado del Atlántico. Y sobre la costa de Nueva York y demás. Pero acá caía pleno sobre la mitad del territorio. Toca Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, todos esos países son alcanzados con la conjunción en el medio cielo. Sí, a nosotros se nos hace bastante cerca del medio cielo, esa conjunción. O sea, del medio cielo de la carta de la configuración. De la carta del momento de la conjunción. Porque cada país para, obviamente, según su carta, ¿no? Claro. O sea, Argentina cae en las 6.
pero a ver si la tengo acá. Hablando de desorden y de caos, yo quería hacer otro aporte. Sí. Retomando algo que estaban comentando respecto de esto de sobreinformar para desinformar, ese tipo de cosas. Bueno, la conjunción de Júpiter-Neptuno nos hace cuadratura a nosotros a Neptuno en la carta de Argentina, y tiene mucho que ver con la casa 3. Es decir, Júpiter rige la casa 3 de Argentina y puede implicar una explosión de, por ejemplo, fake news, que ya tenemos, pero puede, digamos, implicar que eso esté más reforzado, y a la vez la capacidad o la posibilidad de, filtrar y ver, de obtener significados de todo ese caos que vuelve a resurgir, y decir, bueno, esto por un lado es cierto y por el otro lado hay cosas que no. Siempre son como dos vertientes que surgen de una configuración, ¿no? O me vuelvo un delirante extremista, o puedo obtener ciertos significados que, bueno, que me asientan un poco más y me sensibilizan un poco más, en el caso de esta conjunción, ¿no? Pero viéndolo para la carta de Argentina, a esa conjunción que hace cuadratura Neptuno, está claro que pueden suceder con mucha fuerza las dos cosas. Es decir, una explosión de fake news y de falsedades y de desinformaciones, y por otro lado, ese otro lado que tenemos que puede, bueno, significar y ubicar ciertas cosas para hacer síntesis dentro de ese caos. Sí, sí, incluso puede ser que haya también un desastre ambiental y que esté enmascarado, por decirlo así, con fake news y todo eso, ¿no? Porque suena también a, qué sé yo, derrame de petróleo o a problemas así de mineros, no sé, por decir algo. Seguramente uno se pone a pensar y surgen mil cosas, pero tiene una pinta también eso de algo que se sale de control ambientalmente, ¿no? O de que fallan los controles con respecto a eso. Ahora, una cosa que se me ocurrió pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando fue la pandemia, que fue, también ahí hubo una expansión. Cuando en la conjunción Saturno-Plutón de Capricornio, me refiero que estuvo con Júpiter, con el nodo, con todo, ¿no? Ahí también hubo una expansión de algo que no se pudo controlar, y Júpiter estaba en Capricornio, que no es su signo, digamos, un signo saturnino. Y en teoría, si yo sigo las leyes de Morin, esto de Júpiter en Capricornio no ayudaría mucho para darnos algo positivo, ¿no? En cambio, Júpiter en Piscis estaría como domiciliado, y de alguna manera alguna ley de Morin debería cumplirse, digo yo, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, venimos pensando en cosas fuertes, pero pienso que algo positivo tiene que aparecer, ¿no? No es que, ojo, no es que quiera hacer nada, pero qué sé yo, alguna... Estaba pensando, como una cosa que se me ocurrió en este momento, escuchándolos, si tomando los significados esenciales, ¿no? Si este paso de Júpiter-Neptuno sobre Plutón no tendría también que ver con el cuestionamiento a la Corte Suprema y a la familia judicial, ¿no? Pues digo, para que pase algo bueno. Para dejarte contenta, Mónica. Fuerzan todo para encajarlo, para que pase algo bueno. No, claro, si no podría tener que ver, digo, a ver, la expresión tan nuestra de la familia judicial, como se llaman a sí mismos, que suena mucho más a la familia mafiosa que a la familia. Suena a la familia. ¿Viste? La familia suena más al padrino que a otra cosa. Sí. Digo, bueno, si esto no puede traer de alguna manera, no digo el gran cambio, pero por lo menos una movida que ponga un poquito más en cuestión una justicia
pensando lo que decía Carlos hace un rato, tratando de que sea un poco más inclusiva, y no de 4 señores que manejan todo. Claro. Y esa movida empieza, o digamos, tiene como un mojón ahora el 1F. Sí. Estaba pensando, ¿cuándo fue que salió por primera vez lo de la Gestapo sindical? No hace mucho, Con el ingreso de Júpiter en Piscis, ¿fue? un poquito antes, más o menos. Yolanda. Pero digamos, ya de por sí, me parece que Neptuno sobre Plutón lo venía tapando, y bueno, todo eso aparece. O fue casi Claro, por eso digo. ingreso. Puede ser, sí, que Júpiter haya despertado esa realidad, ¿no? Como, digamos, no sé si sería eso exactamente, como despertar, pero sí. Lo que pasa es que para nosotros lo vemos porque para ese tema, para nosotros, aunque te digan que es una locura, es posible que ocurra. Y está dentro de la posibilidad de lo que ocurre acá en Argentina. Por eso es creíble. Para otro puede parecer una fantasía, para nosotros es una realidad. Sí. Y digo que quizás este trance, digamos, el ingreso de Júpiter en Piscis trajo como cierto alivio para cierto sector representado por la Casa 6, que vendría a ser el trabajador, el sindicato en todo caso, al abrir el juego y mostrar lo que estaba pasando, ¿no? Que horadando el poder sindical de alguna manera, y el poder del trabajador, digamos, ¿no? Más allá de si el sindicato responde o no Es otro tema. Es otro tema, claro. Sí, eso sí. Sí, yo creo que más o menos fue para el ingreso de Júpiter, puede ser. Empieza a hablarse. Y que no fue ninguna sorpresa, pero me parece que nos corrobora lo que veníamos más o menos viendo. Lo que pasa es que al fin y al cabo, el cielo lo que va mostrando es, digamos, cómo vamos respondiendo a eso que está ahí arriba que miramos los astrólogos. Entonces, uno acompaña eso, resuena de algún modo, o por el otro lado se disocia y parece que no pasara nada. Pero, digamos, si hay un tsunami, yo asocio la idea de tsunami a la de Júpiter en Piscis. Lo asocio por el hecho de un movimiento masivo muy grande que no puedo abarcar y que la única forma que tiene de plasmar es a nivel de resonancia colectiva. Quien ayuda a eso en este momento, quien podría ayudar a eso en este momento es Júpiter, justamente. Tengo a un planeta que desde lo significante y desde lo que uno pueda conocer o saber, puedo bajar eso a la Tierra, a un estado en donde eso se manifiesta. Por eso digo que el 1F es simbólico de esto. Aunque no coincida con la conjunción, pero sea un momento previo, ¿no? Claro. Ahí yo tengo, no sé si lo ven. Esta es la conjunción, el momento que se hace, cardíaco. Y cae a pleno en este meridiano. Es Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, cerca de Cuba, y bueno, por acá, por Alaska. Bueno, Alaska no, ¿cómo es? Canadá. Y partecita de Estados Unidos. Sí, esto me hace acordar también a que no hay que tener en cuenta que es casi en simultáneo con Marte-Saturno, ¿no? O sea que de fondo está ese Marte-Saturno. Marte-Saturno cae acá, ¿ves? Acá están. Claro. Marte y Saturno, con un poquito de separación, también están acá. En términos simples, digamos, hay una simultaneidad entre delirio y realidad. O sea, la conjunción de que para nosotros el retorno de Saturno en Argentina y la conjunción de Júpiter-Neptuno tensa eso, tensa
las expectativas y lo que puede estar inflado de más con lo que nos pegue en la realidad. O sea, ahí claramente hay una tensión entre lo que anhelo como mejoría y entre lo posible. Eso va a darse, es un momento en donde se va a acentuar eso. Y no se va a acentuar ese día o esos días, sino que va a ir cobrando fuerza y va a tener como un oleaje que se irá calmando con el tiempo. Pero ese es un momento que marca eso, marca lo que aquello que era expectativa, aquello que quisiéramos como bienestar colectivo, y lo que tenemos que hacer de una manera, digamos, irreversible para que las cosas se vayan dando en la realidad. Eso es el retorno de Saturno y ese Júpiter que está inflando mucho más a Neptuno, y bueno, se verá eso, ¿no? Cómo cuaja la expectativa versus la realidad. Ujú. Ujú. Bien. Bueno, acá estamos nuevamente, ya con el último tramo de la charla con Silvia Ceres. Ujú. Sí, estaba escuchando y estaba revisando algunas noticias de esta última semana, y realmente había cosas que yo no estaba tan enterada, como por ejemplo que el tema, o uno de los temas, por lo menos, de la guerra de Crimea, que bueno, recordemos que en la conjunción anterior también había guerra en Crimea, tiene que ver con el suministro de agua. Así que algunos inclusive la llamaron la guerra del agua. Y bueno, que aparte todo este tema de Rusia y el suministro de gas, también son dos temas que tienen mucho que ver con esta conjunción Júpiter-Neptuno. Yo digo, como vibran en consonancia, en una de esas tenemos alguna posibilidad es mi expectativa, ¿no? Que lo que vibra en consonancia se calme. Por lo menos no se cortó ni el suministro de gas ni el del agua. Claro, y acá en Argentina, con ese tema, también tenemos un problema que debería resolver más o menos urgentemente respecto del gas. Ahora parece que se va a dar inicio a la construcción de este gasoducto Néstor Kirchner, que debería haber comenzado antes, que no sabemos por qué se postergó, pero que ahora el tema de la guerra obliga a que haya algún tipo de resolución para que eso comience, o por lo menos se empiece a licitar. Entonces está dando vueltas ahí el tema también del gas, del suministro y de qué hacemos para resolverlo. Llevará un tiempo esto, pero si quedó postergado, ahora las circunstancias implican que esto tenga que ponerse en marcha de un momento a otro. Vamos, les comento algunos de los mensajes que dejó la gente en el chat. Amapola dice la hiperinflación que estamos viviendo como país, esta conjunción. Silvia Martínez, muy interesante todos los temas, da mucho que pensar, dice, nos felicita. Mariela Herbiti, buenas tardes, dice, muy interesante todo. Mónica Barleta, vos, soy yo. Soy yo dejando mensajes. Daniel Palmieri dice que yo creo que va todo y en todo la calidad de pensamiento. Sí, hay mucha expectativa puesta en lo que es lo individual, digamos, en el buen sentido, ¿no? En el trabajo individual sobre la, digamos, la buena energía y la comunión universal. Creo que hay expectativas en eso, que por supuesto que no negamos que esto ocurra. Creo que la empatía universal, si bien más allá de que creemos que también hay algo de manejo en esa empatía, es una realidad, la empatía es real. Sí. Isabel Rocío
Gracia Arevalo dice, resaltaría algo muy positivo de esta conjunción Neptuno-Júpiter, y es la posibilidad que tenemos como humanidad de vivir experiencias espirituales extraordinarias y maravillosas. Otro de los comentarios. Mailén Montovio, vamos por esos cambios en el Poder Judicial, nos dice. Mike Quinn, y también con el tema del agua, que están vaciándonos el río Paraná. Marc, Sí. especulación financiera, burbujas, pregunta, y subidas fuertes, bajadas fuertes, criptomonedas, bueno, él hace preguntas también. Esperemos que... Bueno, son cosas que van a ir ocurriendo. Sí, Sí. es una configuración de burbujas, ¿sí? Como alguien comentaba ahí, es una configuración de expansión y de que existe la posibilidad de que definitivamente estalle, la burbuja estalle, que se me pinche el globo, como decíamos en la charla. Y bueno, eso a nivel también de económico o de especulación financiera también puede pasar. Nosotros acá en Argentina tenemos dando vuelta ahora ese tema con Pitorto, este empresario que es una especie de cosa múltiple entre gurú y ídolo y financista, Sí. y bueno, está ahí dando vueltas esa burbuja en la que se depositó, ¿no?, mucha confianza, que esto es Júpiter. Yo confío, es una configuración de creerme todo, de depositar confianza, y bueno, después de eso parece que se pincha. Gracias a Inés Comesaña también, porque nos deja con mensaje. Inés García también nos agradece por el espacio y de reflexión. Mañana continúa esto, a las 14. Mañana tienen que estar todos atentos. Pongan, si pueden suscribirse para recibir el aviso del momento en que comienza. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar mañana? ¿Quién lo sabe en detalle? Creo que Carlos es el equipo técnico que tenemos acá integrado por Carlos y Néstor, realmente tenemos que hacerle un monumento. Y mañana está Pepa Sánchez y está Fernando Ruiz, y también está Claudia Sicri, y algunas intervenciones cortas de Mónica y de quien les hable. Bueno, todo eso mañana también a partir de las 14. A la gente que todo esto lo hacemos en el marco de Apex, que es una asociación de astrólogos que estamos trabajando justamente para esto, para difundir la astrología, para poder intercambiar ideas y para que la gente, si quiere, se sume y siga aportando detalles con los que vamos a seguir trabajando en el futuro, ¿no? La página está en astroapex.org. Se las repito, astroapex.org es la página, y bueno, y mañana también en este mismo sitio de YouTube van a poder escuchar la segunda parte y final. Nada más, estamos ahí callados. Nos despedimos entonces. Bueno, será hasta mañana. Nos vemos mañana, y bueno, gracias por estar. Sí, gracias a todos, y mañana gracias a todos a encontrar. Vamos entonces a este tráiler con el cual nos despedimos de este momento. Gracias. Neptuno tomado, como cualquier planeta tomado suelto, es una verdad a medias, ¿no? Al producirse esa conjunción en Piscis, estamos uniendo 3 planetas benéficos. Las conjunciones de Neptuno son importantísimos a nivel mundial. Esos temas pueden estar candentes también, por ejemplo, temas vinculados con refugiados, cosa que se está viendo bastante, que es un tema bastante candente en el mundo en este momento, el tema de los refugiados.